Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos al culto de este domingo. Voy a dar lectura al Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Les invito, hermanos, a que preparemos nuestros corazones para alabar a nuestro Señor. Vamos a hacer una oración de invocación. Bendito Padre Celestial, estamos en este momento, Señor, unidos, aún en la distancia, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por todas tus bondades, gracias por todas tus bendiciones, y por ello, Padre, es de que entregamos este culto en olor grato para ti, Señor. Te rogamos, Padre, que seas en cada hogar, en cada familia, Señor, y que tu palabra que se exponga en este día, Señor, también sea de alimento para nuestras almas. En Cristo Jesús. Amén. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba más, ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás.
Yo les bendiga, hermanos. Me presento, mi nombre es Ricardo Acel Duarte Cruz. Sí, la mayoría de la congregación ya me conoce, bueno, toda la congregación, y yo los conozco a ellos, tengo el placer. Sin embargo, me presento porque puede ser la primera ocasión que alguno de ustedes nos esté viendo en lo que es este culto. Bueno, me presento, soy nuevamente, mi nombre es Ricardo Acel Duarte Cruz, miembro en plena comunión con lo que es la Iglesia Nacional Presbiteriana. En esta ocasión, lo que es la misión Fuente de Vida, me toca a mí, tengo el gusto y el placer de poder compartir lo que es la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículos del 46 al 48. Antes de empezar, quiero hacer unas aclaraciones. Estamos llevando una serie de Eclesiastés que pueden ver en lo que son los videos del canal anteriores. Sin embargo, el día de hoy vamos a irlo alternando un poco. No se va a abandonar la serie, pero vamos a llevar otra serie a la par, para de esta forma poder tener más riqueza en cuanto a los temas. Esta serie que vamos a empezar con este primer sermón se llama Disciplinas Espirituales. Y la disciplina que toca hoy es el servicio. ¿Ok? Bueno, también quiero comentar que la otra serie de Eclesiastés no la vamos a abandonar, simplemente el día de hoy va a estar descansando, por así decirlo. Bueno, lo que es, nuevamente repito la cita del día de hoy, es Lucas capítulo 9, versículos del 46 al 48. Antes de eso vamos a hacer una oración. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque tienes misericordia para con nosotros, que el día de hoy nos permitiste abrir los ojos y ver un día más de vida. Te pedimos en esta hora que tú nos guardes y nos ayudes en cualquier necesidad que tengamos, pero ante todo te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, en tu presencia, Dios, y escuchando tu mensaje, poder disfrutar de este culto que es para ti, Dios. Guárdanos y protégenos, Dios. Perdónanos por nuestros pecados. Y también te pedimos en esta hora que dispongas nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, para poder entenderla, para poder aprenderla y lo más importante, para poder llevarla por obra, aquello que tengamos que llevar a cabo, Dios. Gracias te damos en esta hora y te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a leer nuevamente. Bueno, vamos a ubicarnos en contexto, primeramente, perdón, en lo que es el mismo capítulo de Lucas, pero vamos a hablar un poco de los relatos anteriores. En lo que es el capítulo 9, desde el versículo 10 podemos ver una serie de relatos que nos hablan del poder, de lo que nos habla de los milagros que hacía Jesucristo. El versículo 10 hasta el versículo 17 podemos observar cómo se alimentan a 5,000 personas. También vemos lo que es el relato de la transfiguración. Igual, entre estos dos relatos vemos cómo Jesucristo habla de su muerte, cómo Pedro confiesa, vemos la confesión de Pedro, vemos cómo Jesús un día después a lo que es el suceso de la transfiguración, sana a un muchacho que estaba poseído, que estaba endemoniado. Lo vemos del versículo 37 hasta el versículo 43, y nuevamente Jesucristo vuelve a anunciar su muerte en los versículos 44 y 45. Para poder empezar, si bien no son las citas en las cuales nos concentramos, vamos a entrar un poquito en contexto y leer lo que es el versículo 44 y el 45. Ya posteriormente vamos a estar entrando en lo que son las citas que nos competen en el día de hoy. Dice así la palabra de Dios: y maravillándose de todas las cosas que hacía, es decir, Jesús, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y tenían miedo a preguntar sobre estas palabras. Ok. Entonces, el versículo 46, ahora sí entrando, dice lo siguiente: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Todos los relatos que mencioné anteriormente, todos estos relatos que mencioné anteriormente se encuentran en este mismo capítulo de Lucas, capítulo 9. Es importante resaltar este punto. ¿Por qué? Porque vemos que al ver todos estos milagros que ellos habían visto por parte de Jesús, se asombraban. En versículos anteriores vimos todo lo que Jesús había hecho, ¿no? Liberaron de endemoniado, alimentar a 5,000 personas, lo que fue el milagro o lo que es la transfiguración.
y también cómo Jesucristo hablaba de su muerte. Y viendo que sus apóstoles se maravillaban de todo lo que él hacía, él les dijo que iba a morir. Versículo 44. Pero en el versículo 45 se nos escribe que ellos no entendían. Les daba miedo preguntar a qué se refería Jesucristo. En el versículo 46 menciona que entonces ellos entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora, hasta este punto, sus discípulos se maravillaban de sus palabras y de sus proezas y de sus milagros. Era sorprendente lo que ocurría ante sus ojos. Curaba enfermos, algunos de ellos habían visto a Moisés y Elías, algunos de ellos habían visto a los profetas, grandes profetas de los que se hablaba en aquel entonces en el pueblo de Dios. También hablaba de cómo curaban endemoniados, lo que ya lo mencioné. Y les era increíble lo que ellos veían, cómo se habían alimentado a 5,000 personas. Eran milagros, eran cosas sorprendentes. Y cómo no maravillarse ante tales proezas, ante tales milagros, tales hazañas que no pueden ser llevadas a cabo por ningún mortal. No. Sin embargo, nosotros nos situamos en este versículo en el 46, en el cual, habiendo Jesús dicho que él moriría y sus discípulos, aunque con temor de preguntar y no entender lo que Jesús les hablaba, solo se preocupaban por quién de ellos sería el mayor. Y es que esto es algo que hay que entender. Ellos, al ver todas esas proezas, querían preguntar, querían saber quién de ellos iba a ser el que sería el discípulo mayor. Esto es algo que hay que entender. No es que los apóstoles fueran tan, digamos, malos, por así decirlo, para saber que Jesús moriría. No, la Biblia dice que ellos no entendían a lo que Jesús les estaba diciendo. Y ahora discutirían por ver quién sería el que ocuparía el lugar de Jesús. No, ellos no estaban discutiendo eso. No estaban discutiendo por si Jesús fallece, quién va a tener su puesto. ¿Quién va a ser el primero? No, 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 no. Ellos discutían por ver quién sería el mayor de entre los aprendices, de entre los discípulos. Y es que recordemos que no estaban entendiendo de que Jesús les hablaba de su muerte, ellos solo pensaban en las proezas, en las maravillas que podían ver. Ahora, en cuanto nuevamente vuelvo a leer lo que es este versículo 46, dice, entonces ellos entraron en discusión en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Ok? Bueno, Jesús en esta situación, él ya sabía qué es lo que estaban pensando. Disculpe. Sin embargo, ellos al ver todas estas maravillas y todo el poder de Dios que, digamos, que se les manifestaba, se peleaban por quién sería el superior entre ellos, nuevamente, no por ocupar el lugar de Jesucristo, no. Es como, y es que esto es una realidad. Muchas veces nosotros no queremos ser la primera persona. No queremos ser el jefe, no queremos ser el líder. Sí, ellos discutían por una autoridad de entre ellos, pero no querían ser el número uno era Jesucristo. ¿Y en qué sentido digo esto? Bien, ellos querían ser los principales entre los discípulos. El primero entre ellos, no querían ser el primero entre todos, ese lugar es el Jesucristo. Querían ocupar de cierta forma el segundo lugar. Y esto es importante, porque así funcionamos también nosotros. Muchas veces nosotros nos preocupamos no por ser el mejor. Por ejemplo, nadie de nosotros quizás, en algún momento, tal vez en algún pensamiento, uno quiso ser presidente, quiso ser el jefe de una empresa, de una corporación, el jefe de una compañía o de un negocio, o de un local, de lo que haya sido. Sin embargo, no queremos ser el dueño. Y eso es a lo que vamos. Siempre queremos tener una buena situación, queremos tener una buena posición, en este caso, ser mayores a alguien más. Y nunca de las veces, jamás, queremos ser el último. Y eso es lo que ocurría con los apóstoles. Ellos no se estaban peleando por el primer lugar de todos, porque ese le correspondía a Jesucristo, sino de entre ellos. Querían ver quién era el segundo. Pero esto es ¿por qué? Porque nadie quería ser el último. A nadie le gusta estar de entre los últimos. Es el de menos rango, el de menos autoridad. A nadie le gusta eso. Ok. Ahora, no tenemos una voluntad, y es aquí donde entramos al tema central. No tenemos una voluntad dada al servicio. Siempre queremos ser mejores que los demás. Quizás, como mencionaba, no los primeros lugares,
pero tampoco queremos ser los últimos, no queremos ser los que, digamos, por así decirlo, en un ejemplo un poquito coloquial, en las empresas al que le dejan todo, ¿no? En los trabajos. No queremos ser el mandaditos. No queremos ser aquel que tenga que obedecer a los demás. No pensamos en que tenemos que servir a los demás y cuando tenemos muchas veces un jefe, ok, nos sujetamos por autoridad, pero no por gusto. Y eso es a lo que vamos. Eh, Generalmente nosotros deseamos ser principales, pero nunca queremos ser de entre los menores. ¿Por qué? Porque no tenemos esa voluntad del servicio. Eh, Incluso vemos a las personas que se encuentran en estas situaciones, ya sea en un trabajo o en la escuela, como si fueran posiciones un poco rezagadas. O es que no tuvieron todas las oportunidades, es que no estudiaron, no trabajaron lo suficiente, ¿no? Si incluso se les ve de manera, quizás no despectiva, pero a veces un poquito menospreciante a estas personas. Y es normal, no debería de ser, pero es normal que así se vea en la sociedad, porque somos una sociedad que se basa en lo que son los rangos, en lo que es el mayor y el menor, en lo que es la sabiduría y hasta cierto punto lo que es, en este caso, la autoridad. Nosotros queremos autoridad, no queremos servir, queremos que nos sirvan. Ahora, aquí hay que entender algo muy importante. Esa autoridad no es la que Jesús estaba planeando. Vamos a ver que Jesús no estaba hablando en este caso de una autoridad de la ley que se basaba en la ley del más fuerte o del más inteligente, no se basaba en eso. Sin embargo, hay que también entender lo siguiente. Em, es que también en la Biblia hay que entender que no hay plena igualdad, no. Jesús en su ministerio dejó en claro que entre los apóstoles se veían quiénes eran líderes, quiénes eran personas con autoridad, quiénes eran esas personas que eran los principales, los más activos. No estamos diciendo que todos tengan que ser iguales, porque no todos tienen lo que es esa capacidad o ese don. No todos. Pero a lo que vamos es que la forma en la cual se desarrolla la autoridad, en la cual nosotros la concebimos, no es la misma a la que Jesús está diciendo. Y sí, ciertamente, como dije, no hay que caer en un sentido de que como todos somos ministros y sacerdotes delante de Dios y para su obra, entonces tenemos el mismo rango de autoridad, o ya nadie tiene que servir, o entre todos, no. Por ejemplo, Pedro en el día de Pentecostés fue el que predicó. Juan, incluso una persona con mucha autoridad en la iglesia, uno de los apóstoles, fue exiliado por predicar el evangelio. Incluso uno de los apóstoles del que menos se habla, el cual es Andrés, era una persona que era muy, en este caso funcionaba como incluso, se encontraba entre el circo de los favoritos, por así decirlo, o de los amados del Señor Jesucristo, de entre sus discípulos. Lo vemos en el relato de la transfiguración, que iba con los demás apóstoles. También lo vimos como intermediario. En este caso, cuando se habla del milagro de la multiplicación de los peces, no como el que lo hizo, sino lo vemos en el relato que él actúa. Hay personas que tienen ciertamente más participación, pero no es por la autoridad que nosotros pensamos, no se basa en ese tipo de autoridad. Y bueno, vamos a leer lo que es el versículo siguiente, el cual es el versículo 47. Y dice así. Dice, un segundo. Ok, dice así. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Ahora, algo interesante es que Jesús sabía que ellos no comprendían la profecía nuevamente de que Él iba a morir. Él sabía y estaba consciente de que ellos, como meros mortales, como simples humanos, se maravillaban de ver todas esas obras y milagros que no eran comunes entre los humanos. Sus discípulos ya habían escuchado esto. En los versículos anteriores lo vimos, pero ellos no ponían atención. ¿Por qué? Porque estaban cegados para no sus oídos estaban tapados, por así decirlo, o cerrados, para que no pudieran entender que Jesús les hablaba de su muerte. Por lo tanto, ellos, al no entender lo que Jesucristo les hablaba, se preocupaban por cosas que son meramente banales,
Por vanidades de quién va a ser el mayor entre nosotros, quién es el que va a ser, el que va a servir a los demás, porque todos se peleaban en esa ocasión porque quién tenía más autoridad entre ellos. Nadie quería servir. Incluso, como vemos, a pesar de que ellos seguían a Jesucristo, ellos no tenían esa voluntad aún del servicio. Ahora, ellos se peleaban, como mencionaba, por cosas banales. ¿Quién será el mayor entre nosotros? Decían. ¿Quién será el jefe entre nosotros? ¿Quién será el líder, el jefe del grupo, por así decirlo, entre nosotros que somos discípulos, alumnos, estudiantes del maestro? ¿Quién sería el segundo al mando? O el primer al mando, pero de Jesucristo. ¿Quién sería el segundo al mando de la iglesia? No podían preocuparse por cosas sensatas. Se preocupaban por cosas terrenales y humanas. Si tal es el primero, ¿quién sería el último? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Incluso si nosotros decidiéramos, en este caso, dedicarnos al servicio, ¿estaríamos dispuestos a ser los últimos? Tal vez ellos apelaban a la edad, pues recordemos que incluso aún en nuestra sociedad, el tener ciertos años es sinónimo de sabiduría adquirida por las experiencias, o incluso tal vez ellos apelaban al conocimiento, ya sea por cosas aprendidas o como la Biblia dice, por ciencia que ellos iban en este caso pues adquiriendo. Tal vez apelaban a la fuerza de uno sobre el otro, fuerza bruta, quizás la oratoria, qué tan buenos oradores eran. ¿Quién sería, digamos, de entre ellos el que tenía las mejores capacidades para convertirse en aquel que sería el mayor entre los discípulos? Y es que, nuevamente, estaban peleándose por cosas banales, poniendo de por medio cosas que realmente no sirven para la obra de Jesús. Y es que vemos nuevamente, nadie quería ser el último, nadie quería quedarse atrás para no servir. ¿Cómo vemos esto? Ok, Jesús trae un niño. Jesús trae un niño. Eso pues lo vamos a estar viendo. Y es que en la cultura de aquellos tiempos, el que se veía, el que servía era el mismo el que daba de comer a los demás. El que servía en la mesa era aquel que le tocaba atender a los demás, les tocaba servirles, era aquel que lavaba los pies de los demás, era aquel que se humillaba a sí mismo. El que se humillaba y el que se humilla es aquel el que servía y el que sirve es aquel que se humilla a sí mismo y deja de vivir para sí mismo para servir a los intereses y necesidades de los demás, poniendo todas sus necesidades, todo lo que necesitaba hasta el final. En este caso, el que servía en esos tiempos tenía que ver por las necesidades de toda la comunidad, de lo que eran el grupo, en este caso, de los discípulos. Eso era un siervo, aquel que dejaba sus necesidades para poner como prioritarias las necesidades de los demás. Ok. Pero ¿cómo era una persona con autoridad en el pasado? Como vimos, era una persona con autoridad, aquella que tenía ya sea un rango en el gobierno, tal vez en alguna comunidad, que tenía ciertos conocimientos, que tenía experiencia, que tenía sabiduría adquirida por los años, que tenía fuerza, que era una persona que era inteligente, que era pudiente. Eso es algo que era característico de una persona que tenía sabiduría en aquel entonces. Sin embargo, ahora, la respuesta es, ¿por qué ellos no necesitaban ese tipo de sabiduría? Porque es que estas cosas a las que ellos se pelaban no les servían para nada. Ok. Vemos que Jesús, al saber sus pensamientos, al saber lo que ellos tenían en sus corazones, Jesús sacó un niño de la multitud. Y es que, ¿qué es lo opuesto, lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en una persona con autoridad? Vendría siendo un niño, es un ejemplo bastante claro. ¿Por qué? Incluso en nuestros días es muy común que al niño se le diga, silencio, cállate, no hables, tú no puedes opinar, tú no sabes por qué eres un niño. Y es que lo hacemos, y no está mal que los padres lo hagan con sus niños, y es que lo hacemos, ¿por qué? Porque quizás no tienen el conocimiento o
no la inteligencia, pero quizás aún no la desarrollan bien. Les falta aprendizaje, les falta sabiduría, les falta adquirir conocimiento y experiencia, les falta fortaleza, les falta madurez y por lo tanto los vemos como los menores. Ahora, es este niño pequeñño el cual sería el menor entre todos. Este niño del cual nadie pensaba que él podría tener autoridad. Es más, ni siquiera los apóstoles, me atrevo a decir, asegurar, que no jamás se pusieron a pensar en este niño. Y es este niño, el falto de sabiduría, el falto de conocimiento, el falto de inteligencia, el falto de capacidad en algo, quizás en cuanto a la madurez, el falto de, digamos, de autoridad, aquel al que Jesús pone de ejemplo. Por estas razones es que Jesús lo trae, para poner de ejemplo que no sería el más grande el que serviría, sino que sería el menor. Vamos al último versículo. Dice de la siguiente manera. Dice, versículo 48. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me reciba a mí, reciba al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, entre todos vosotros, este es el más grande. Y a cualquiera que recibiese a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Son las palabras que da Jesucristo al inicio. En otras palabras, Jesús les estaba dando a entender que no es el más importante, ni el más grande, ni el más fuerte, ni el más sabio, ni el más intelectual, ni el que tenía mayor experiencia, el que vendría siendo el que tuviera la mayor autoridad, sino el que sirve, el menor de todos, es aquel que tenía la autoridad. Obviamente no se trata de que le vamos a dar el mando a lo que son los niños, no. Vamos a ver a qué sentido se refiere, ¿no? Recordemos que en esa sociedad de aquel entonces, y aún en nuestros días, un niño es menor que todos. No tiene voz, no tiene voto, como mencionamos anteriormente, e incluso tiene que obedecer a lo que le piden los demás. Muchos incluso les dicen, ¿no?, que por el hecho de ser adulto alguien tiene más autoridad que un niño, y está bien. El niño se sujeta a sus padres, el niño se sujeta a su autoridad, a la autoridad de aquellos que son su familia, de aquellos que son sus mayores. Sin embargo, en el nombre del Padre, al cual en este caso estoy hablando de Jesús, al cual Jesús siempre obedeció, es que él tenía plena autoridad, siendo verdaderamente hombre en la tierra, aunque él fuera Dios. Así como nosotros, así como un hijo, que quizás ya no pongamos a un niño de 5 años, pongamos a un adolescente. Si su padre lo manda a comprar algo o lo manda a hacer algo, él tiene la autoridad para hacerla. Pero no porque sea el mayor, sino porque siendo el menor, está sirviendo y está actuando. Así es Jesucristo. Él nos pone su mismo ejemplo, que él, estando en condición de hombre, siempre estuvo bajo lo que es el mando de Dios, de lo que es el Padre, a pesar de que él fuera Dios. Cuando él estuvo como hombre, se sometió completamente a la voluntad de Dios, y era bajo este sometimiento que él tenía esta autoridad para hablar por parte del Padre, no queriéndose hacer más que el Padre, no queriéndose hacer más que los demás. Incluso vemos que al mismo gobierno, cuando lo llevaron a juicio, él obedeció. Cuando lo llevaron a la muerte, él obedeció. Él fue un siervo hasta el final, no queriéndose hacer más como que los demás, como mencionaba, sino siempre, en este caso, sirviendo, siendo siervo de Dios, en este caso, siendo siervo de su Padre. De la misma manera, Jesús les dice que no importaban los rangos. De esa forma Jesús les está diciendo que no importan los rangos, no importa la edad, no importa el conocimiento, sino el que recibe aún al que se envía como inferior. Digamos, cuando se recibe una persona, aunque sea inferior, está recibiendo a Cristo. Se está recibiendo a aquel que tiene la verdadera autoridad, y por lo tanto el menor también la tiene. O aún más sencillo, la autoridad no es del mayor, sino del que sirve, es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo es esto? Esto funciona en el sentido de que vimos en el punto pasado que quien sirve es porque sus prioridades las pone en segundo lugar, las pone en segundo término, para servir al propósito de los demás, para servir a las causas de los demás. Es aquel que se humilla y siendo el mayor,
O el más grande ayuda al más pequeño, al más débil. Eso es el que sirve. Ese es el que por lo tanto actúa. El que está sirviendo, está ejerciendo, está actuando. Y por lo tanto, él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene ese rango de ser el mayor. Porque como vimos, nuevamente le doy lectura al versículo 48. Lo que es en la parte final, dice, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese será el más grande, el que sirve, el que lleva la palabra, el que ayuda a los demás al estar actuando. Él está siendo el más grande porque está ejerciendo, porque está actuando nuevamente. Por esto es que esta persona, el que sirve, siendo el menor, viendo por las necesidades de los demás, él está viendo, en este caso, porque los demás no se pierdan, por cuidar lo que es la seguridad de los demás, poniéndose él en último lugar. Y por lo tanto, él está actuando como el mayor, no importando que no tenga jerarquía, no importando que no tenga quizás todo el conocimiento. Okay. Vamos a pasar ahora a lo que son quizás un poco las conclusiones, ¿no? Jesús termina diciendo, el que fuere menor entre vosotros, este será el más grande. El que se humille, el que cuida a los demás, el que sirve a los demás, el que se preocupa por los demás, el que abandona sus afanes por el bienestar de los demás, el que sirve a Dios sirviendo a los demás, este será el más grande. Y todos hemos sido llamados a ser siervos. ¿Qué podemos hacer con esto? Creo que lo hemos visto con todo este mensaje, lo hemos visto alrededor de todas estas citas que hemos estado viendo. Es hora de que como iglesia, no solo como hermanos, sino también con aquellos que nos rodean, con toda la comunidad que nos conoce y que conocemos, con todos aquellos, empecemos a servir, incluso poniendo nuestros afanes, poniendo todas aquellas cosas que podamos necesitar, que podamos ocupar, por así decirlo, y poner en prioridad la necesidad de los demás. Eso es servir, humillarse a uno mismo, negarse a uno mismo y vivir para los demás y vivir para Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, ver por la comunidad, no solo por la iglesia, sino ver por todos aquellos que nos rodean, para que de esta manera, sirviendo a los demás, podamos servir a Dios. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, hemos concluido con el culto de esta tarde. Esperamos que haya sido de bendición para nuestras vidas. Les invitamos a que se sigan suscribiendo al canal. Cuídense mucho y que el Señor les bendiga. Como ustedes ya saben, en esta sección les hacemos una pregunta y nos mandan su respuesta al grupo de WhatsApp. Y la pregunta del día de hoy es: ¿cuándo se promulgó el edicto de Augusto César? ¿A qué ciudad se dirigió José? La respuesta la pueden encontrar en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4. Gracias por ver el video, espero les haya gustado y Dios los bendiga.